Hablar del Ford Modelo T en el México de los años 20 es asomarse a una época de contrastes brutales. Un país que intentaba sacudirse el polvo de la revolución, mientras el rugido de los motores empezaba a desplazar al galope de los caballos. Aquí te presento un desglose de lo que fue realidad y lo que se quedó en la leyenda urbana. Realidades: el motor que movió a México. La primera planta de montaje. En 1925, Ford Motor Company se estableció oficialmente en México. La planta estaba en la calzada de Balbuena en la Ciudad de México. Antes de eso, los autos llegaban desarmados o vía importadores privados. La mulita. Así le decían de cariño o por frustración en muchas zonas rurales. Se ganó el apodo por su capacidad de subir cerros y aguantar caminos donde otros autos de lujo simplemente se despedazaban. Adaptabilidad total. El Modelo T era mecánicamente simple. En el México de los 20, donde no había mecánicos en cada esquina, los dueños aprendieron a repararlos con alambre, cuero y mucho ingenio mexicano. El fin del caballo. Fue el gran responsable de que las ciudades mexicanas empezaran a pavimentarse. No se podía tener un Fordcito si te quedabas atascado en el lodo cada vez que llovía en el centro histórico. Mitos: lo que se cuenta pero no fue tan así. Solo venía en color negro. Existe el mito de que Henry Ford dijo: pueden tenerlo del color que quieran, siempre que sea negro. Si bien fue cierto para optimizar la producción en Estados Unidos, en México circularon modelos T de varios colores antes de la estandarización total, y muchos eran repintados localmente. Era un auto para todos. Aunque era el más barato, en el México de 1920 seguía siendo un lujo. El salario promedio era bajísimo. El Modelo T democratizó el auto para la clase media emergente y los comerciantes élite, pero para el campesino común seguía siendo un objeto de ciencia ficción. Funcionaba con tequila, un mito muy divertido. Si bien el Modelo T tenía un carburador ajustable que permitía usar etanol, alcohol, y en teoría podría haber funcionado con un destilado de agave de muy alta graduación, no era algo práctico ni común. Se usaba gasolina o, en su defecto, queroseno. Impacto cultural. El Fotingo, término derivado de Foot & Go por la forma en que se operaban sus tres pedales, cambió la fisonomía de ciudades como Monterrey, Puebla y CDMX. Pasó de ser un juguete para ricos a ser la herramienta de los primeros taxistas y repartidores del país. Dato curioso: el sistema de tres pedales del Modelo T no era como el de ahora. El pedal de la izquierda era la transmisión, el abajo era primera, soltar era segunda, el del medio era la reversa, y el de la derecha era el freno. Manejarlo era un baile. La polvareda se asentaba lentamente sobre el camino real, dejando que el sol de la tarde bañara el metal negro y los guardafangos curvos. En 1920 el paisaje de México estaba cambiando. Entre el aroma a tierra mojada y el agave, un nuevo olor comenzaba a imponerse: el de la gasolina y el aceite caliente. Ahí reposaba él, un Ford Modelo T, estacionado frente a una hacienda cuyas paredes aún conservaban las cicatrices de la reciente lucha revolucionaria. El testigo de hierro. El vehículo no era solo una máquina, era un puente entre dos mundos. Sus ruedas de radios de madera sostenían el peso de una modernidad que avanzaba a paso lento pero firme. El radiador de latón brillaba con un orgullo silencioso, reflejando el cielo azul cobalto del altiplano. El motor, un latido rítmico que, al enfriarse, emitía pequeños chasquidos metálicos, como si contara historias de los kilómetros recorridos entre nopales y empedrados. La capota, de tela gruesa, ahora impregnada con el polvo fino de los caminos de herradura, aquellos que antes solo conocían el paso de los cascos de las mulas. Un paisaje en transición. En el interior, el asiento de cuero negro guardaba el calor del día. El volante, sencillo y directo, apuntaba hacia un horizonte donde las chimeneas de las fábricas empezaban a asomar entre los campanarios de las iglesias. No había ruidos de ciudad, solo el murmullo del viento atravesando las rendijas del parabrisas dividido. El Tin Lizzy descansaba mientras el eco de sus explosiones internas aún parecía vibrar en el aire seco. Había llegado para transformar la distancia en un concepto relativo, acortando el trayecto entre los pueblos olvidados y las capitales efervescentes. El Ford Modelo T en el México de 1920 era la promesa de que el futuro ya estaba aquí, estacionado bajo la sombra de un pirul, esperando a que el sol bajara para encender sus faros de acetileno y guiar el camino a través de la penumbra.
Muy bien amigos, espero les haya gustado mucho esta interesante historia sobre este maravilloso carro, el Ford Modelo T. Sin duda este vehículo cambió mucho a México en los años 20, ya que nos llegó la motorización y cambió mucho el tema del transporte, la mecánica. Algunos otros negocios nacieron gracias a este maravilloso carro. Sin duda Henry Ford se inspiró mucho en el diseño de este maravilloso ejemplar, herramienta de trabajo para algunos, y sin duda fue un gran cambio en México. Espero les haya gustado este video. Nos vemos para la próxima. Chao. El Ford Model B Roadster de 1932 es una de las piezas más curiosas de la historia automotriz. Aunque hoy el término Ford 32 evoca inmediatamente velocidad y V8, el Model B era técnicamente el hermano modesto de 4 cilindros que terminó viviendo a la sombra de una leyenda. Aquí tienes 40 datos sobre su diseño, mecánica, éxitos y fracasos. Origen y concepto. 1. El hermano olvidado. Mientras el Model 18 estrenaba el V8, el Model B era la continuación directa del Model A, usando un motor de 4 cilindros mejorado. 2. Lanzamiento apresurado. Henry Ford detuvo la producción meses antes del lanzamiento para rediseñar todo y poder ofrecer tanto el V8 como el Model B simultáneamente. 3. El nombre Deuce. Aunque el apodo Deuce, por el 2 de 1932, suele asociarse al V8, técnicamente los Model B Roadster también son Deuces por su año y carrocería. 4. Estrategia de Henry. Ford no quería abandonar el motor de 4 cilindros porque no confiaba plenamente en que el público aceptara el V8 de inmediato. 5. Identidad visual. Exteriormente, el Model B y el Model 18 V8 eran casi idénticos. La diferencia principal estaba en los emblemas de los tapacubos y el soporte de los faros. Diseño y estética. 6. Estilo Baby Lincoln. El diseño del 32 fue supervisado por Edsel Ford, inspirándose en las líneas elegantes y lujosas de los autos Lincoln de la época. 7. La parrilla icónica. Su radiador en forma de pala es considerado uno de los diseños más bellos de la historia, convirtiéndose en el estándar de oro para los hot rods. 8. Adiós al guardabarros plano. Fue el primer Ford de precio masivo en integrar guardabarros con curvas fluidas que se unían suavemente al chasis. 9. Chasis Double Drop. El bastidor tenía una curvatura que permitía que el auto se sentara más bajo, dándole una apariencia más deportiva y estable. 10. Líneas de carácter. Las puertas del Roadster tenían una curvatura en la parte superior, llamada belt line, que fluía hacia la parte trasera, un detalle muy elegante. 11. El Roadster VS Cabriolet. El Roadster no tenía ventanas laterales de vidrio, usaba cortinas de lona, mientras que el Cabriolet sí tenía ventanas que subían y bajaban. Innovaciones mecánicas, motor B. 12. Más que un Model A. El motor B de 4 cilindros producía 50 caballos de fuerza, un aumento significativo frente a los 40 caballos de fuerza del Model A. 13. Bomba de combustible. Fue el primer 4 cilindros de Ford en tener una bomba mecánica. Los modelos anteriores dependían de la gravedad con el tanque en el tablero. 14. Mejor lubricación. Introdujo un sistema de aceite a presión para los cojinetes principales, algo mucho más avanzado que el sistema de salpicadura antiguo. 15. Encendido automático. A diferencia del Model A, el Model B ya no requería que el conductor ajustara manualmente el avance de la chispa desde el volante. 16. Soportes de motor. Introdujo el Engine Stabilizer, un amortiguador de fricción para reducir las vibraciones del motor de 4 cilindros en el chasis. 17. Cigüeñal balanceado. Las versiones finales del motor B incluyeron contrapesos integrales, lo que lo hacía mucho más suave que sus predecesores. Curiosidades y datos de trivia. 18. El logo B. El motor tenía una B fundida en la culata para diferenciarlo visualmente del motor del Model A. 19. Rápido en el arranque. Se decía que, en distancias cortas, unos 50 metros, el Model B podía ganarle a un V8 debido a su ligereza y entrega de torque inmediata. 20. El favorito de los granjeros. Muchos compradores rurales preferían el Model B porque era más fácil de reparar y más económico de mantener que el complejo V8. 21. Rareza actual. Es mucho más difícil encontrar un Model B Roadster original hoy en día que un V8, ya que la mayoría fueron modificados o se les cambió el motor.
22. El B400. Existió una variante de carrocería llamada convertible sedán, B400, extremadamente rara, con marcos de ventanas fijos pero techo de lona. 23. Huella global. El Model B se produjo en muchos países, incluyendo versiones con volante a la derecha para el mercado británico y europeo. Fracasos y desafíos. 24. Eclipsado por el V8. El mayor fracaso comercial del Model B fue su propio hermano. Por solo 50 pesos más, la gente prefería el prestigio del V8. 25. Ventas bajas. De los más de 300,000 Fords vendidos en 1932, solo un tercio fueron Model B. 26. Problemas de rigidez. Los primeros chasis de 1932 tendían a flexionarse demasiado, lo que causaba grietas en la carrocería. Ford tuvo que reforzarlos a mitad de producción. 27. El mito del sobrecalentamiento. Aunque el V8 era el que más sufría de esto, el Model B también tenía problemas de temperatura si no se mantenía el radiador impecable. 28. Ciclo de vida corto. El Model B original de 1932 duró solo un año antes de ser reemplazado por el Model 40 de 1933, que tenía un chasis más largo. Mantenimiento y cuidado. 29. Engrase constante. Como todo auto de la época, tiene decenas de puntos de engrase que requieren atención cada pocos cientos de kilómetros. 30. Frenos mecánicos. No usaba fluidos, eran cables y varillas. Si no estaban perfectamente ajustados, el auto frenaba de forma errática. 31. Ajuste de válvulas. A diferencia de los autos modernos, el Model B requiere un ajuste manual periódico de la luz de válvulas para evitar ruidos y pérdida de potencia. 32. El sistema eléctrico. Originalmente de 6 voltios con polaridad positiva a tierra, lo que confunde a muchos restauradores novatos hoy en día. 33. Aceite moderno en motor viejo. Usar aceites con demasiado detergente en motores que nunca han sido reconstruidos puede desprender sedimentos viejos y tapar los conductos. Impacto cultural y novedades. 34. Base del hot rodding. El chasis del 32 es la base universal para construir un hot rod. Si ves uno, es muy probable que haya empezado su vida como un Model B. 35. Piezas de reproducción. Es tan icónico que hoy puedes comprar un cuerpo de Roadster de 1932 nuevo, fabricado en acero o fibra de vidrio, sin tocar un auto original. 36. El Highboy. Se llama así a los Roadsters del 32, a los que se les quitan los guardabarros y se dejan sentados sobre el chasis original. 37. Cine y TV. Aunque el V8 es la estrella de American Graffiti, el diseño del Model B es el que definió esa silueta cinematográfica. 38. Valor de colección. Un Model B Roadster 100% original puede valer tanto o más que un V8 debido a su rareza y a los coleccionistas de 4 cilindros, llamados bangers. 39. Simplicidad estética. Muchos diseñadores consideran que el Model B de 1932 es el punto donde el automóvil dejó de parecer un carruaje y empezó a parecer una máquina moderna. 40. Legado eterno. Henry Ford dijo una vez, el 8 es solo 2 cuatros, ¿sabes? Esa filosofía mantuvo vivo al Model B hasta que el V8 finalmente dominó el mercado. Corría el año 1964, y la Ciudad de México todavía tenía ese aire de metrópolis que crecía más rápido que sus calles. En un pequeño departamento de la colonia Narvarte, don Arturo, un contador de clase media, miraba con recelo los enormes autos estadounidenses que navegaban por las avenidas como barcos de acero. Eran hermosos, sí, pero consumían gasolina como si fuera agua, y estacionarlos era una pesadilla arquitectónica. Entonces, algo cambió. Un pequeño auto con forma de escarabajo empezó a multiplicarse. No tenía el glamour de las aletas de tiburón ni el rugido de los motores 1P8, pero tenía algo mejor. Era imparable. El Bochito, el nuevo integrante de la familia. Para don Arturo y para miles de mexicanos en esa década, el Volkswagen Sedán no fue solo una compra, fue una declaración de independencia. La democratización del asfalto. Antes del Bocho, tener un coche era un lujo de las élites. En los 60,
el bocho se convirtió en el primer amor de la clase media y de los jóvenes profesionistas. Mecánica para todos. Se decía que cualquier mexicano con un desarmador y un alambre podía arreglar un bocho. Esa sencillez mecánica le quitó el miedo a la gente de aventurarse a las carreteras que apenas se estaban pavimentando. El motor que no se rendía. Con su motor enfriado por aire, el bocho no sufría por el calor extremo de Sonora ni por las subidas empinadas de la Sierra Madre. Mientras otros autos se quedaban tirados echando vapor, el bocho seguía avanzando con su característico ronroneo. Más que un coche, un fenómeno cultural, la vida en 1960 cambió porque el bocho achicó el país. Las familias de 6 personas, porque sí, en un bocho cabían 6 si había suficiente cariño, empezaron a descubrir Acapulco o Veracruz los fines de semana. El bocho no te llevaba al trabajo, el bocho te llevaba a vivir. Se convirtió en el taxi por excelencia, en el coche de la universidad y en el primer patrimonio de los recién casados. En un México que soñaba con la modernidad de los Juegos Olímpicos de 1968, el Volkswagen fabricado en Puebla fue el motor real que movió esa esperanza. Todo comenzó en 1954. La exposición Alemania y su industria llegó a Ciudad Universitaria y entre máquinas y tecnología apareció el Volkswagen Sedán. En un México acostumbrado a los enormes lanchones estadounidenses con motores de 8 cilindros y cromo por todos lados, el bocho parecía un juguete. Muchos dudaron. ¿Cómo iba a subir ese carrito las empinadas calles de las colonias populares? ¿Cómo aguantaría el calor de las costas? Pero el bocho tenía un secreto: su motor enfriado por aire. Sin radiador que se sobrecalentara y con una mecánica tan simple que se arreglaba con un alambre y un desarmador, el pequeño alemán estaba listo para la conquista. El cambio, el auto del pueblo, literalmente. La llegada del bocho no solo trajo un vehículo, trajo una revolución social. Aquí te cuento cómo nos cambió la vida. La democratización del volante. Antes del bocho, tener un coche era un lujo de las clases altas. Con su llegada y la apertura de la planta en Puebla en 1967, el mexicano promedio pudo aspirar a estrenar. Se convirtió en el primer coche de los estudiantes, de los recién casados y de la clase trabajadora. El canario de la ciudad. ¿Qué sería de la CDMX sin los legendarios taxis ecológicos, los verdes o los clásicos amarillos con blanco? El bocho se volvió el sistema circulatorio de la capital. Quitarle el asiento del copiloto para que los pasajeros entraran mejor fue un ingenio mexicano que se volvió norma. Identidad y apodos. México no solo lo adoptó, lo bautizó. En ningún otro lugar del mundo el Type 1 es tan bocho como aquí. Se volvió parte del paisaje, de las películas de la época de oro y de las leyendas urbanas. Un adiós con sabor a mariachi. En 2003, el mundo entero puso los ojos en Puebla. El último bocho del planeta salió de la línea de producción mexicana adornado con flores y despedido con música. Mientras en otros países era una reliquia, en México seguía siendo la herramienta de trabajo de miles. Dato curioso. Se dice que el bocho es tan fiel que, si te quedas sin gasolina, solo con la vaharada del tanque llegas a la siguiente gasolinera. Es una exageración, pero así de mucho le confiamos. ¿Por qué lo extrañamos? Porque el bocho no pedía mucho y daba todo. Aguantaba baches que parecían cráteres, inundaciones donde otros flotaban y subía el Ajusco con la familia de 6 personas a bordo sin quejarse. Muy bien amigos, espero les haya gustado esta maravillosa historia sobre el bocho. Sin duda el bocho aquí en México fue fascinante, fue una obra de ingeniería, fue casi como un tanque de guerra, podía pasar baches, terrenos complicados. Sin duda en México fue muy popular porque era muy económico, las piezas eran fáciles de conseguir y también eran muy baratas. Sin duda se consideró el auto del pueblo porque mucha gente podía costearlo y podía darse el lujo de viajar en diferentes zonas del país, y la verdad el mantenimiento era muy fácil, como en el video decían que con solamente un alambre y un poco de ingenio podían restaurar los motores, y es una obra de ingeniería alemana. Si viviste en el México de los 80, seguramente tienes un recuerdo grabado a fuego. El sonido del motor boxer enfriado por aire y el olor a gasolina de una combi. No era solo una camioneta, era el transporte escolar, la oficina del repartidor y sobre todo, la pecera que te llevaba al metro. Hoy recordamos cómo era tener y viajar en una combi en 1980.
Para ese año, la combi, Volkswagen Tipo 2, ya se fabricaba en la planta de Puebla. Su precio rondaba los 180,000 a 220,000 pesos viejos. Suena a mucho, pero recuerda que antes de la crisis del 82 y las devaluaciones, era un vehículo alcanzable para la clase media y pequeños negocios. Dato curioso, incluso podías comprarla a plazos en concesionarias que hoy ya son leyenda. Era la inversión favorita para quienes querían iniciar su propia ruta de transporte público. Ventajas: ¿por qué todos querían una? Capacidad mágica. Cabían 9 pasajeros legalmente, pero en México metíamos hasta 15. Mecánica sencilla. Básicamente era un bocho gigante. Si sabías arreglar un Beetle, sabías arreglar una combi. Versatilidad. Quitabas los asientos y tenías un camión de carga. Los ponías y tenías un vehículo familiar. Enfriamiento por aire. No sufrías por radiadores ni mangueras rotas en el tráfico de la ciudad. Desventajas. No todo era color de rosa. Pero aceptémoslo, la combi tenía sus mañas y peligros. 1. Seguridad inexistente. Tú eras la zona de deformación. El conductor iba sentado literalmente sobre el eje delantero. 2. Inestabilidad. Con vientos fuertes en carretera, se sentía como una vela de barco. 3. El calor del motor. Si ibas en el asiento trasero, el motor, ubicado atrás, te iba cocinando los pies. 4. Lentitud. Con carga y en subida, la combi pedía perdón. Lograr los 100 km por hora era casi una hazaña deportiva. El legado de la pecera. En los 80 nació el concepto de la pecera, porque el pasaje costaba un peso, de los de antes. La combi se convirtió en el símbolo de la movilidad urbana antes de que llegaran los microbuses más grandes. Era el alma de la calle. Conclusión. La combi de 1980 es un símbolo de una época de transición en México. Ruidosa, lenta, pero absolutamente imparable. ¿Tú tuviste una o te tocó subirte a una pecera de estas? Cuéntame tu anécdota en los comentarios. Muy bien amigos, espero les haya gustado esta fascinante historia sobre la combi. Sin duda aquí en México se utilizó mucho en el transporte público. La verdad es que hoy en día hay personas que todavía lo siguen utilizando para turismo, en viajes y también en el transporte público. Solamente que la capacidad de estas combis ya es muy reducida, como para 8 personas. En cambio en las modernas ya son como para unas 11 o 12. Pero obviamente el espacio de esta maravillosa nave es muy especial. También he visto que utilizan para el transporte de algunos materiales y la verdad es que el mantenimiento, la facilidad para encontrar las piezas es muy rápida. Sin duda aquí en México la combi es igual que el escarabajo, un icono y sin duda un factor en la cual nos llena de mucho orgullo tenerlo, y la verdad es que es una máquina muy interesante. El Volkswagen Jetta MK2 A2 es uno de los sedanes más icónicos de la historia, especialmente en México, donde se le conoció cariñosamente como el auto de papá. Aquí tienes una recopilación detallada de 40 puntos entre curiosidades, diseño, fallas y mantenimiento. Diseño y curiosidades. 1. Lanzamiento. Se presentó en 1984 como sucesor del MK1 con un diseño más robusto y aerodinámico. 2. Crecimiento. Era significativamente más grande que el MK1. Creció unos 10 centímetros en distancia entre ejes. 3. El Vento original. Aunque en Europa siempre fue Jetta, en otros mercados esta plataforma sentó las bases para lo que después conoceríamos como Vento o Bora. 4. Cajuela enorme. Su cajuela de 470 litros era de las más grandes de su categoría, superando incluso autos de segmentos superiores. 5. Coeficiente aerodinámico. Una mejora notable frente a la forma de ladrillo de su predecesor. 6. Versión sincro. Existió una versión con tracción integral. 4WD, lanzada en 1987, muy rara de ver hoy en día. 7. Jetta IRW. Se construyó un prototipo de investigación con suspensión neumática que bajaba el auto 4 centímetros al superar los 120 km por hora. 8. Ensamblado en México. La planta de Puebla fue clave para su producción mundial, especialmente para el mercado norteamericano. 9. El Jetta chino.
En China se siguió produciendo y actualizando estéticamente hasta bien entrada la década de 2010. 10. Estilo Boogie. Su diseño interior reflejaba la transición de lo análogo a lo digital, con tableros rectos y funcionales. 11. Versión Wolfsburg. Las ediciones especiales de Wolfsburg Edition son de las más buscadas por coleccionistas por su equipamiento premium. 12. Cinturones automáticos. En Estados Unidos incluyó cinturones que se deslizaban por el riel de la puerta al cerrarla. Un sistema que muchos odiaban por ser intrusivo. 13. Faros cuadrados VS redondos. Mientras que en Europa y México predominaron los faros rectangulares, en algunas versiones básicas de Estados Unidos se usaron faros redondos. 14. El Jetta Karat. Era la versión de lujo con interiores en piel y mayor aislamiento acústico. 15. Iluminación del tablero. El clásico verde tenue de los instrumentos es una firma nostálgica de esta generación. Rendimiento y novedades técnicas. 16. Motor 1.8L. El motor de 1.8 litros y 8 válvulas se convirtió en el estándar de confiabilidad. 17. Llegada del 16V. En 1986 apareció el motor 1.8L 16 válvulas, elevando la potencia a unos 123 caballos de fuerza, en versiones europeas. 18. Frenos ABS. Fue de los primeros compactos en ofrecer frenos antibloqueo como equipo opcional a finales de los 80. 19. Computadora de viaje. Algunas versiones GLI ya incluían una pantalla digital, MFA, que mostraba consumo y temperatura de aceite. 20. Suspensión trasera. Utilizaba un eje de torsión que, aunque simple, le daba una estabilidad muy superior a sus rivales japoneses de la época. 21. Inyección Digifant. Sustituyó a la inyección mecánica SIS, mejorando el arranque en frío y el consumo. 22. Dirección hidráulica. No todos la tenían. Los modelos base requerían brazo de gimnasio para estacionarse. 23. Transmisión de 5 velocidades. Fue un gran salto en economía de combustible comparado con las cajas de 4 marchas del MK1. Fallas comunes y fracasos. 24. Cielo caído. Casi todos los MK2 terminan con la tela del techo despegada debido al calor. 25. Manijas de las puertas. Un error de diseño clásico. El mecanismo interno es frágil y suelen romperse con frecuencia. 26. Sistema de enfriamiento. Las bridas de plástico del refrigerante tienden a agrietarse con los años, provocando fugas críticas. 27. Radiador de calefacción. Si sientes olor a anticongelante dentro del auto, es probable que el núcleo de la calefacción haya fallado, una reparación laboriosa. 28. Caja de fusibles. Los modelos PRE 1989 tenían una central eléctrica propensa a falsos contactos por humedad. 29. Velocímetro ruidoso. El chicote del velocímetro suele empezar a chillar o la aguja a oscilar después de muchos kilómetros. 30. Oxidación en marcos. El marco del parabrisas y la zona debajo de la batería son puntos débiles donde el óxido suele atacar. Mantenimiento y costos. 31. Refacciones baratas. Al compartir plataforma con el Golf MK2, las piezas mecánicas son abundantes y económicas. 32. Facilidad mecánica. Es un auto ideal para aprender mecánica. El vano motor es espacioso y sencillo. 33. Cambio de aceite. Se recomienda cada 5.000 a 7.500 kilómetros con aceites minerales o semisintéticos de alta viscosidad. J 20W50 debido a la edad. 34. Banda de distribución. Es vital cambiarla cada 60.000 kilómetros. Aunque muchos motores son de no interferencia, no vale la pena el riesgo. 35. Costo anual estimado. Mantener un MK2 en buen estado puede costar en $600 estadounidenses anuales en preventivos, dependiendo del uso. 36. Ajuste de carburador. En modelos carburados, especialmente con el Pierburg original, encontrar un mecánico que sepa calibrarlo bien es un reto. 37. Bujías y cables. Reemplazarlos cada año mejora drásticamente la respuesta del motor. 38. Soportes de motor. Tienden a vibrar mucho cuando se desgastan. Cambiarlos devuelve la suavidad de marcha. 39. Limpieza de inyectores. En modelos con inyección electrónica, es un mantenimiento preventivo clave para evitar jaloneos. 40. Valor de reventa. Lejos de ser un fracaso, hoy en día los MK2 bien conservados están subiendo de precio, convirtiéndose en clásicos modernos.
El Volkswagen Jetta MK3, conocido en México simplemente como el Jetta A3, es uno de los autos más emblemáticos de los años 90. Es ese equilibrio perfecto entre nostalgia, mecánica sencilla y una presencia que se niega a morir en las calles. Aquí tienes una recopilación detallada de curiosidades, datos técnicos y realidades de este modelo. Curiosidades y datos históricos. 1. Nombres múltiples. Aunque en México y Estados Unidos fue el Jetta MK3, en Europa y otros mercados se llamó Vento. 2. Diseño Golf con cajuela. Al igual que sus predecesores, compartía la plataforma con el Golf, pero se diferenciaba por sus faros rectangulares y su amplia cajuela. 3. Estrella de Hollywood. Ganó fama mundial por el modelo blanco de Jesse en la primera película de Rápido y Furioso, 2001. 4. El motor VR6. Introdujo el legendario motor de 6 cilindros en V estrecha, que ofrecía una potencia inusual para un sedán compacto de la época. 5. Seguridad pionera. Fue de los primeros en su segmento en ofrecer bolsas de aire frontales de serie en versiones equipadas. 6. Aerodinámica mejorada. El diseño de Herbert Scheffer era mucho más redondeado que el MK2, logrando un coeficiente de arrastre menor. 7. Edición Trek. En Estados Unidos se vendió una edición especial que incluía un portabicicletas y una bicicleta de montaña Trek original. 8. Volkswagen Harlequin. Aunque es más famoso en el Golf, existieron versiones Jetta con paneles de colores intercambiados, aunque son extremadamente raras. 9. Hecho en México. Gran parte de la producción mundial para el mercado americano salió de la planta de Puebla. 10. El tablero suave. A diferencia de modelos anteriores, el MK3 introdujo materiales acolchados en el tablero que daban una sensación más premium. Fracasos y problemas comunes. 11. Las manijas de las puertas. Es quizás su falla más famosa. El mecanismo interno es frágil y suelen romperse con facilidad. 12. Sobrecalentamiento. La brida del refrigerante de plástico tiende a agrietarse con los años, provocando fugas críticas. 13. Sensores caprichosos. El sensor del cigüeñal y el sensor MAF suelen fallar, provocando que el auto se apague de la nada. 14. Corrosión. En climas húmedos, los estribos y la zona debajo de la batería son propensos a picarse. 15. Transmisión automática. Las cajas de 4 velocidades de esta generación no envejecieron bien. Suelen ser lentas y costosas de reparar. 16. Sistema eléctrico. Conocido como el mal de los Volkswagen viejos, suelen presentar fallos en elevadores de vidrios y luces de tablero. 17. Cielo caído. El pegamento del tapizado del techo suele vencerse, haciendo que la tela cuelgue sobre los pasajeros. 18. Gomas de suspensión. Los bujes de las horquillas se desgastan rápido, generando ruidos molestos en caminos irregulares. 19. Potencia del motor 1.8L. La versión básica de 90 caballos de fuerza se siente algo pesada para el tamaño del auto en pendientes pronunciadas. 20. Seguridad en choques. En pruebas de la época, recibió calificaciones marginales en impactos frontales comparado con autos modernos. Mantenimiento y costos. 21. Mecánica simple. Es un auto ideal para aprender mecánica. Casi cualquier reparación básica la puedes hacer tú mismo. 22. Costo anual promedio. Se estima un mantenimiento preventivo de entre 6,000 pesos y 9,000 pesos MXN al año. Aceite, filtros, frenos y detalles menores. 23. Refacciones baratas. Al haber tantos en México, conseguir piezas genéricas o de colisión es sumamente económico. 24. Aceite recomendado. Generalmente usan 1,5W40 o 2,0W50 mineral semisintético debido a la edad del motor. 25. Distribución. Es vital cambiar la banda de tiempo cada 60,000 kilómetros. Si se rompe, el daño al motor es catastrófico. 26. Consumo de combustible. El motor 2.0L, el famoso 2 litros, da un promedio de 10 a 12 kilómetros por litro en ciudad, lo cual es aceptable para su edad. 27. Frenos. Las versiones básicas usan tambor atrás, lo que abarata el cambio de balatas. 28. Enfriamiento. Se recomienda usar anticongelante G12 rosa para evitar que se corroan las piezas internas del motor. 29. Valor de reventa. Un MK3 en excelentes condiciones originales puede valer más hoy que hace 5 años debido a su estatus de clásico moderno. 30. Vida útil.
Con un mantenimiento riguroso, el motor 2.0L puede superar fácilmente los 300.000 kilómetros sin necesidad de una reparación mayor. El Mercedes-Benz 770, mejor conocido como el Grosser Mercedes, Gran Mercedes, es una de las piezas de ingeniería automotriz más imponentes y controversiales de la historia. Fue el vehículo de elección para monarcas y dictadores durante la década de los 30 y principios de los 40. Aquí tienes 25 datos que cubren su diseño, historia y curiosidades. Época y contexto. 1. 2 generaciones. Se fabricó en 2 series. La W07, 1930-1938, y la más avanzada W150, 1938 a 1943. 2. Símbolo de estatus. En su lanzamiento en 1930 era el coche más caro de Alemania. Tan exclusivo era que su precio ni siquiera figuraba en el catálogo, se negociaba directamente. 3. El coche de los líderes. Entre sus dueños estuvieron el emperador Hirohito de Japón, el Papa Pío XI, el rey de Jordania y la cúpula del régimen nazi. 4. Cese de producción. La fabricación terminó en 1943 debido a los bombardeos aliados sobre la planta de Sindelfingen. Ingeniería y diseño. 5. Motor colosal. Llevaba un motor de 8 cilindros en línea y 7.7 litros. 6. El significado de la K en 770K significa compresor, sobrealimentador. Este se activaba al pisar a fondo el acelerador, aumentando la potencia de 150 a 200 CV en la serie W07, o hasta 230 CV en la W150. 7. Doble encendido. Para asegurar que el motor nunca fallara, tenía un sistema de encendido dual con 2 bujías por cilindro. 8. Transmisión avanzada. Mientras muchos coches de la época tenían 3 marchas, el W150 introdujo una caja de 5 velocidades, con una quinta marcha para alta velocidad en las nuevas autobahns. 9. Chasis ovalado. A diferencia de los chasis de sección en U comunes, el W150 utilizaba tubos de sección ovalada, lo que le daba una rigidez estructural superior. 10. Suspensión moderna. El W150 abandonó las ballestas rígidas por una suspensión independiente delantera y un eje de dión trasero, mejorando drásticamente la comodidad. 11. Tamaño imponente. La versión W150 medía 6 metros de largo y pesaba unas 3.5 toneladas sin blindaje. Curiosidades y novedades de su tiempo. 12. Ruedas antibalas. Utilizaba neumáticos con cámaras independientes de caucho celular para poder seguir rodando incluso si recibían disparos. 13. Blindaje extremo. Las versiones de protección especial tenían acero de 18 milímetros en la carrocería y cristales de 40 milímetros de espesor. 14. Peso de tanque. Un 770K totalmente blindado podía pesar cerca de 5 toneladas. Solo una rueda pesaba casi 100 kilogramos. 15. Consumo de combustible. Era extremadamente ineficiente. Consumía unos 60 litros por cada 100 kilómetros. 16. El escudo trasero. El conductor podía accionar un mecanismo para levantar una placa de acero detrás de los pasajeros y proteger sus nucas de posibles ataques desde atrás. 17. Asientos configurables. En la versión Pullman, los asientos intermedios podían colocarse frente a los traseros para permitir reuniones cara a cara durante el trayecto. Fracasos y rarezas. 18. Velocidad limitada por el peso. Aunque el motor era potente, el blindaje era tan pesado que la velocidad máxima caía de 170 km por hora a solo 80 km por hora por seguridad de los neumáticos. 19. Escapes de lujo. Los tubos de escape cromados que salían por el lateral del capó eran funcionales para disipar calor, pero se convirtieron en un símbolo de lujo que luego copiaron modelos más pequeños como el 540K. 20. Producción limitada. Solo se fabricaron 205 unidades en total, 117 del W07 y 88 del W150. Hoy quedan muy pocos. 21. Intercambio por tabaco. Tras la guerra, uno de los 770K de Hitler terminó en Bélgica,
y fue intercambiado por apenas 1.800 pesos en tabaco, ya que en esa época el cigarrillo era más valioso que un coche. Legado y museos. 22. El ejemplar de España. La Guardia Real Española conserva un 770 de la serie W150 en el Palacio del Pardo, un regalo de Alemania a Francisco Franco. 23. Subasta polémica. En 2018, un 770K que perteneció a fue subastado en Estados Unidos. No alcanzó el precio de reserva, pero se acordó donar el 10% de la venta para educación sobre el Holocausto. 24. Supervivientes. Hoy se estima que solo quedan unos 12 ejemplares del modelo W150 en todo el mundo. 25. Sucesor espiritual. Mercedes-Benz no volvió a fabricar un coche de este nivel hasta 1963, con el lanzamiento del Mercedes-Benz 600 Grosser. El Austin Mini Cooper de 1967 es mucho más que un auto pequeño. Es el punto máximo de la primera generación, MK1, y el momento en que se consolidó como un gigante matagigantes en las pistas. Aquí tienes 25 datos que definen a esta leyenda de 1967. El diseño y la ingeniería. 1. Tracción delantera revolucionaria. Su motor transversal y tracción delantera, diseñados por Alec y Sigonis, permitieron que el 80% del espacio del auto fuera para los pasajeros y su equipaje. 2. Las bisagras externas. En 1967, el Mini todavía tenía las bisagras de las puertas por fuera y ventanas corredizas en lugar de ascendentes, un rasgo distintivo del modelo MK1. 3. Suspensión Hydrolastic. A diferencia de los primeros Minis con conos de goma, el modelo de 1967 usaba un sistema de fluido interconectado que daba un manejo más suave, pero igual de ágil. 4. Ruedas diminutas. Usaba neumáticos de solo 10 pulgadas, diseñados específicamente por Dunlop para mantener el centro de gravedad bajo. 5. El Cooper S. El modelo más potente de ese año contaba con un motor de 1.275 centímetros cúbicos, capaz de alcanzar los 156 km por hora, una locura para su tamaño. Curiosidades y época. 6. Símbolo de la Cool Britannia. En 1967, el Mini era el accesorio definitivo del Swinging London, conducido tanto por estrellas de rock como por la clase obrera. 7. El auto de los Beatles. Para 1967, los 4 miembros de The Beatles tenían su propio Mini Cooper personalizado. 8. Inspiración de la minifalda. La diseñadora Mary Quant se inspiró en este auto para nombrar a su famosa prenda de vestir. Ambos representaban libertad y juventud. 9. Ceniceros por diseño. Y Sigonis era un fumador empedernido, por lo que el diseño original priorizó el tamaño del cenicero sobre el espacio para un radio. 10. Sin llaves de seguridad. En los modelos de esa época, el botón de arranque solía estar en el suelo, cerca del pedal de embrague. Hitos y victorias. 11. Triplete en el Rally de Montecarlo. El Mini Cooper S ganó este prestigioso rally en 1964, 1965 y 1967, aunque en 1966 fue descalificado injustamente por sus luces. 12. El matagigantes. En las carreras de turismos de 1967, era común ver al pequeño Mini rebasar a Ford Mustangs y Falcons en las curvas gracias a su agilidad. 13. Frenos de disco. Fue uno de los primeros autos pequeños de producción masiva en incorporar frenos de disco delanteros para domar la potencia del motor Cooper. 14. Colores icónicos. El esquema de color Island Blue con techo blanco fue uno de los más populares y buscados en 1967. 15. John Cooper. El nombre viene de la leyenda de la F1, quien vio el potencial deportivo del auto a pesar de que el diseñador original solo quería un vehículo económico. Fracasos y rarezas. 16. Filtraciones de agua. El diseño de las costuras de la carrocería hacia afuera, para ahorrar costos, hacía que el agua se filtrara fácilmente en los días de lluvia intensa. 17. El Mini Moke. Intentaron vender una versión militar basada en el Mini, pero fracasó porque tenía muy poca altura del suelo para el campo de batalla. Terminó siendo un auto de playa. 18. Inestabilidad térmica. El radiador estaba montado lateralmente, lo que a veces causaba problemas de enfriamiento en climas muy cálidos o tráfico pesado. 19. Ergonomía cuestionable.
El volante estaba muy inclinado, casi como el de un autobús, lo que obligaba a una posición de manejo peculiar. 20. Batería expuesta. La batería se ubicaba en el maletero, lo que robaba espacio y la hacía vulnerable a la humedad si el sello de la puerta fallaba. Datos de colección. 21. El final de una era. 1967 fue el último año del MK1. A finales de ese año se introdujo el MK2 con cambios en la parrilla y luces traseras más grandes. 22. Precio original. En su momento, un Cooper S podía costar alrededor de libra 850 libras esterlinas. 23. Panel central. El velocímetro estaba justo en medio del tablero para que fuera más fácil fabricar versiones con volante a la derecha o a la izquierda. 24. Caja de cambios única. El motor y la transmisión compartían el mismo aceite, algo innovador pero que exigía cambios de aceite muy frecuentes. 25. Un objeto de culto. Hoy en día, un Austin Mini Cooper S de 1967 original y bien conservado puede superar fácilmente los 50.000 USD en subastas.